La llovizna llevaba horas cayendo, convirtiendo la selva en un laberinto de niebla y ruido. El explorador caminaba despacio, esquivando ramas e intentando mantener el equilibrio sobre el barro resbaladizo. Había recibido un dato de un lugareño, algo sobre un antiguo campamento estadounidense abandonado, perdido en medio del bosque desde la guerra de Vietnam. Nadie sabía con certeza si era cierto. Pero algo en la historia le hizo querer verlo con sus propios ojos. El sonido lejano de un río lo guió, y fue allí, entre raíces cubiertas de musgo y restos de metal oxidado, donde vio un objeto medio enterrado en la tierra. Un viejo cuaderno, con una tapa de cuero desgastada y un símbolo de águila descolorido. Al tocarlo, se dio cuenta de que aún estaba firme, protegido, tal vez, por el tiempo y la casualidad. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, algunas manchadas de humedad. Letras torcidas y apresuradas llenaban cada línea, como si alguien hubiera escrito con prisa, intentando registrar algo antes de que fuera demasiado tarde. En la primera página, un título garabateado en tinta azul. Diario 1968. Por unos segundos, el explorador guardó silencio. El sonido del bosque pareció desvanecerse a su alrededor. Se sentó en una roca cubierta de musgo, abrió su mochila, cogió una linterna y comenzó a leer. Día 1. He llegado al infierno verde. El aire aquí es denso, casi vivo. No sé qué me espera, pero siento que nada volverá a ser igual. Esa frase resonó en la mente del explorador. Había algo profundamente humano en ese trozo de papel. No era solo un informe de guerra, era una confesión. Pasó la página. Escribo para no volverme loco. Cada palabra es un intento de recordar que sigo siendo alguien, no solo otro uniforme perdido en medio de la selva. La voz del explorador temblaba al leer en voz alta. Era como si el pasado estuviera allí, entre los árboles. Miró a su alrededor, sintiendo un escalofrío. La selva parecía observarlo en silencio. En los días siguientes, volvería al mismo lugar, página a página, intentando comprender la historia de aquel hombre que escribía entre el miedo y la esperanza. Y así empezó, con un sencillo diario encontrado en la selva, que sacaría a la luz una de las historias más conmovedoras y misteriosas de la guerra. Si estás escuchando esto ahora, diría el explorador, mirando a la cámara. Prepárate para leer el diario de un soldado que nunca regresó. Un hombre que dejó atrás más que palabras, dejó una petición para ser recordado. El soldado, el autor del diario, describió el campamento improvisado. Las tiendas eran frágiles, el suelo siempre húmedo y el sonido de los insectos era constante, casi ensordecedor por la noche. Mencionó los nombres de algunos de sus compañeros, Miller, Thompson, Reed. Jóvenes como él, con la misma mirada perdida. Todos intentan parecer valientes, pero veo el miedo oculto en sus ojos. Creo que es el mismo miedo que ven en los míos. En las páginas siguientes, el tono era observacional. El soldado parecía intentar comprender este nuevo mundo. La selva está viva. Los árboles parecen respirar. Hay sonidos que vienen de lejos, a veces como pasos, a veces solo el viento. Intento convencerme de que es el viento. Escribió sobre el clima, días largos, noches interminables. Las cartas que le escribió a su familia aún no se habían enviado. Le dije a mi madre que estoy bien, que la comida es buena y que mis amigos me hacen reír. Mentiras necesarias. No soportaba saber lo lejos que me siento de todo. Entre líneas, había algo más, una sensibilidad inesperada. El soldado no hablaba de la guerra con odio, sino con asombro. Nunca pensé que la soledad pudiera ser tan intensa. De noche, cada ruido parece un grito, cada sombra parece moverse. Intento dormir, pero mis pensamientos no me lo permiten. Al final de la entrada, el texto se volvió casi poético. A veces cierro los ojos y recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el techo de mi casa. Aquí la lluvia suena diferente, más triste, como si llorara con nosotros. No sé qué me espera, pero tengo que creer que algún día volveré. El explorador, mientras narraba esas palabras para el video, hizo una breve pausa, dejando que el sonido del bosque llenara el silencio entre una frase y la siguiente. Era como si la selva misma aún llevara el eco de esos recuerdos. Comentó. Estas primeras páginas no hablan de batallas, sino de humanidad. De un niño que llegó creyendo que el coraje era suficiente y que, poco a poco,
comenzó a darse cuenta de que el verdadero enemigo podría ser el miedo mismo. El diario terminaba esa sección con una frase sencilla y muy subrayada. Escribo para no olvidar quién soy. El explorador cerró el cuaderno un momento y respiró hondo. El lejano canto de los pájaros y el susurro de las hojas lo envolvieron. Cada palabra suya parece haber viajado a través del tiempo, murmuró. Como si todavía estuviera aquí, intentando ser escuchado. Y con eso, pasó a la siguiente página, el segundo capítulo de la historia de un hombre común, arrojado a un mundo que nunca comprendería del todo. Día 7. Hoy aprendí lo que significa sentir miedo de verdad. El soldado escribió con manos temblorosas, sosteniendo la pluma sobre la página sucia. Describió el día con detalles perceptivos, sonidos, olores, el ritmo de su corazón. Apenas había salido el sol y ya sentíamos el peso de la selva. Cada paso es una duda. Cada rama rota se siente como una advertencia. Nunca me había sentido tan pequeño. Ese día, el batallón se adentró en el bosque, siguiendo órdenes que parecían confusas. El soldado observó el bosque que los rodeaba, intentando memorizar cada sombra, cada tronco, cada sonido. A veces creo que la selva respira con nosotros. Conoce nuestros pasos, nuestros pensamientos. Siento como si algo nos estuviera estudiando. Habló de sus compañeros con ternura y cautela. Miller sonríe incluso cuando el miedo aparece. Thompson no dice nada, pero su mirada es suficiente para saber que él también lo siente. Reed intenta bromear, pero nadie ríe de verdad. El ataque del diario no se describe con sangre ni dolor físico, sino con confusión y tensión psicológica. De repente, todo cambió. El suelo pareció temblar, los sonidos se multiplicaron. Nadie sabía de dónde venían. El suelo estaba cubierto de hojas dispersas, y sentí algo inexplicable, un escalofrío profundo, como si el bosque mismo nos hubiera rodeado. Describió el silencio tras el caos. Todo se detuvo. Un silencio tan denso que parecía gritar en mi interior. Miré a mis amigos y vi que cada uno intentaba ocultar su miedo, pero nadie podía. Yo tampoco. En el diario, hubo momentos de reflexión. El miedo no está en lo que vemos, sino en lo que imaginamos. Cada sonido puede ser real o inventado. Cada sombra puede ser amiga o enemiga. La selva nos enseña que sobrevivir no se trata de ganar, sino de seguir respirando cuando todo parece ir mal. También registró pequeñas acciones humanas que demostraban valentía sin heroísmo. Miller me tomó la mano un momento. No dijo nada, solo la apretó. Fue suficiente para recordarme que no estoy solo. Quizás eso sea la guerra, descubrir que aún hay humanidad, incluso cuando todo parece perdido. El explorador que leía el diario en voz alta hacía pausas en los momentos de tensión, dejando que el sonido del bosque se mezclara con las palabras del soldado. Cada frase parecía transportar al público al bosque, sintiendo la misma incertidumbre y ansiedad. La última frase de la entrada de ese día fue breve pero conmovedora. Si sobrevivo hoy, escribiré cada detalle para no olvidar lo que sentí. El miedo pesa, pero escribir pesa menos. El diario, más que un simple relato de batallas, mostraba el corazón de un joven que intentaba mantener la cordura en un lugar extraño. El explorador cerró el cuaderno unos segundos, miró a su alrededor y dijo: Esto no se trata de sangre ni de lucha física. Se trata de cada pensamiento, de cada momento de duda. Cada soldado aquí era humano, intentando seguir adelante. Y así el diario continuó, página tras página, contando la historia de alguien que jamás sería olvidado. Día 14. Escribo esta carta, pero no sé si alguien la leerá alguna vez. El soldado había encontrado un momento de silencio en el campamento improvisado. La selva aún era densa, los lejanos cantos de los pájaros se mezclaban con el susurro de las hojas creando una música evocadora. Tomó una página amarillenta de un cuaderno aparte y comenzó a escribir. Querida madre, querido padre, si esta carta les llega, espero que estén bien. Yo también intento estar bien, aunque todo a mi alrededor parezca confuso y pesado. Extraño mi casa, el olor de la cocina, el sonido de la lluvia golpeando el techo. Mientras escribía, recordaba los momentos sencillos de su infancia, esos momentos que antes parecían comunes pero que ahora brillaban con intensidad. Extraño el jardín, las mañanas tranquilas, el sonido de tu risa, mamá. Parece tan lejano, como si perteneciera a otra vida.
Describió a los amigos que había hecho en el pelotón, intentando transmitir el lado humano de la guerra. Conocí hombres que me recuerdan que no estamos solos, incluso cuando todo parece abrumarnos. Miller, Thompson y Reed intentan hacer bromas y, por un momento, olvidamos el peso de la selva. Pero también había una preocupación constante por su propia seguridad, y trataba de disimular su miedo con palabras cautelosas. No te preocupes. Estoy siendo cuidadoso, cumpliendo órdenes. Sé que puede ser difícil confiar en mí, pero intento mantener la cabeza en alto y el corazón fuerte. El diario mostraba un lado vulnerable y sincero del soldado. Escribió sobre la esperanza, incluso en medio de la incertidumbre. A veces me pregunto cómo será cuando todo esto termine. Quizás vuelva a verte. Quizás no. Pero escribir esta carta me hace sentir que todavía hay algo que puedo controlar, mis palabras, mis pensamientos, mi recuerdo de ti. El explorador, narrando el diario para el video, hizo una breve pausa para que el público asimilara el peso emocional. Comentó. Esta carta nunca fue enviada. Quizás la escribió para calmarse, para sentirse. Sabía que no estaba solo. Cada palabra que decía era un abrazo para quienes se quedaban en casa, y para sí mismo. El soldado cerró la carta, como entregándosela a alguien invisible. Si alguien encuentra esta carta, por favor, sepan que no era solo un uniforme. Era yo mismo, con todos mis miedos y sueños. Y espero que mis palabras les lleguen. El explorador miró a su alrededor, envuelto por la silenciosa selva, y continuó. Nos dejó sus palabras, no solo para sobrevivir a la guerra, sino también a la soledad. Es asombroso cómo una simple hoja de papel puede contener tanto corazón. Y así, otra página del diario reveló no el horror de la guerra, sino el alma de un joven que intentaba seguir siendo humano en un mundo que parecía haber olvidado lo que significaba ser niño, hijo o amigo. Día 21. La selva no es solo un lugar, es algo que te observa. El soldado escribió con mano cansada, sintiendo el peso del calor y la humedad. Cada paso parecía más difícil que el anterior, y la selva parecía cerrarse sobre él. Los árboles altos bloqueaban la luz del sol, y el suelo cubierto de hojas lo hacía todo impredecible. Es extraño cómo el bosque cambia de apariencia a cada instante. Un tronco que parecía sólido puede ocultar un agujero. Una rama que se mueve podría ser solo el viento, o tal vez no. He aprendido a desconfiar de todo, incluso del silencio. Habló de la monotonía y la imprevisibilidad al mismo tiempo. No hay nada tan constante como la sensación de que algo podría suceder en cualquier momento. Cada minuto parece una eternidad, cada noche parece interminable. Intento dormir, pero el ruido de la selva me lo impide. Cada insecto, cada viento, cada sonido lejano parece estar observándome. El diario reflejaba el lado psicológico de la guerra. Me siento cansado, pero no solo físicamente. Tengo la mente pesada. Intento recordar el mundo exterior, la casa, las calles que conocí, la gente que amo. Pero la selva insiste en hacerme olvidar todo esto, recordándome que estoy solo. Observó a sus compañeros, incluso desde la distancia. Miller todavía intenta sonreír. Thompson mantiene la mirada seria, pero sé que siente la misma fatiga que yo. Reed cuenta viejas historias para distraernos, pero incluso él parece sentir el peso del lugar. Somos un pequeño grupo que intenta sobrevivir a lo que no podemos controlar. El soldado también demostró su propia resiliencia interior. A veces cierro los ojos e intento imaginar otro lugar. Un lugar donde el sol calienta sin sofocar, donde el viento no trae miedo, donde puedo oír risas en lugar de un silencio denso. Eso es lo que me mantiene escribiendo. Eso es lo que me mantiene respirando. Hubo momentos de reflexión poética en el diario. La selva me enseña que la vida es persistente. Cada planta que crece, cada animal que se mueve, cada pequeño insecto que sobrevive, no se rinden. Tal vez yo tampoco debería rendirme. Quizás escribir estas páginas sea mi forma de resistir. El explorador, leyendo las palabras en voz alta, hizo una pausa estratégica para que el público sintiera el peso de la selva. Comentó. No se trata de batallas ni armas, sino del desafío de mantener la humanidad en medio del aislamiento y la incertidumbre. Cada página del diario nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la perseverancia a pesar de él. El diario terminaba la entrada de ese día con una frase corta y conmovedora. Si logro escribir mañana,
será porque todavía creo que hay algo al otro lado de este verde infinito. El explorador cerró el diario por un momento, mirando a la cámara, y dijo: es asombroso cómo la selva moldea no solo el cuerpo, sino también la mente. Cada línea suya nos adentra en el corazón de alguien que está lejos de casa, pero que aún alberga la esperanza de regresar con vida. Día 112. Ya no sé por qué estamos aquí. El soldado abrió el diario con manos cansadas. El tiempo parecía arrastrarse lentamente, y cada página pasada pesaba más que la anterior. La selva, antes silenciosa y vigilante, ahora parecía envolver su mente, llenando cada pensamiento de duda y cansancio. Escribo estas palabras y me pregunto si alguien las leerá alguna vez. Siento que cada paso tiene menos sentido, como si camináramos en círculos, sin destino, sin razón. En los últimos días, el miedo ya no era el principal enemigo. Ahora, había algo más profundo, una sensación de inutilidad. El soldado observaba el bosque a su alrededor y sentía que nada de lo que hacían surtía efecto. Perdimos amigos, perdimos mapas, perdimos la certeza de que todo esto tiene un propósito. Y, sin embargo, seguimos adelante. ¿Por qué? No lo sé. Reflexionó sobre la fe que lo había guiado antes de la guerra. Creía que ciertos principios nos darían fuerza. Creía que el coraje y la disciplina podrían protegernos. Pero aquí, todo parece desmoronarse. ¿Qué significa ser valiente cuando todo el mundo a nuestro alrededor es incierto, y si la disciplina no salva a nadie? El diario mostraba que, incluso sin violencia explícita, el estado psicológico se ponía a prueba. El ruido de la selva parece burlarse de nosotros. Cada paso es un recordatorio de que estamos a merced de algo que no entendemos. Intento aferrarme a los recuerdos de la familia, a los recuerdos del hogar, pero incluso ellos parecen lejanos, como de otra vida. Describió a sus compañeros con una sensibilidad casi poética. Miller todavía sonríe a veces, pero sé que él también duda. Thompson se mantiene serio, pero me doy cuenta de que su fuerza no es suficiente para silenciar el miedo que sentimos. Reed intenta distraernos con historias, pero incluso él parece buscar consuelo en palabras que no existen. El diario reveló el lado humano de perder la fe. Escribo para no olvidar quién soy, incluso cuando ya no sé qué hacemos aquí. Si algo nos guía, quizás sea la esperanza de que todo esto algún día tenga sentido. Pero hoy, no lo encuentro. El explorador, al narrar esta sección, hizo una pausa para crear tensión y reflexión. No habla de batallas ni de enemigos, habla del vacío que la guerra crea en uno. Del peso de continuar cuando todo parece inútil. Es una honestidad cruda pero delicada que nos conecta con él como ser humano. La última frase de la entrada fue breve, pero cargada de emoción. Si alguien encuentra estas palabras, espero que las entienda. Lo intentamos, incluso cuando no había certeza. El explorador cerró el diario lentamente, dejando que la cámara captara el sonido del viento entre los árboles. En este momento, nos damos cuenta de que la guerra no es solo un conflicto externo. También es una batalla interna, una lucha por el sentido, el coraje y la fe. Y este diario es la prueba de que, incluso perdidos, seguimos intentando seguir siendo humanos. Día 120 nos estamos reduciendo, y cada paso en la selva se siente más solitario que el anterior. El soldado escribió con una mezcla de cansancio y desconfianza. Los días pasaban, y los sonidos de la selva se volvían cada vez más nítidos, el lejano susurro de las hojas, el susurro del viento entre los árboles, incluso el sonido de nuestra propia respiración parecía amplificado. Hoy me di cuenta de que somos menos. Uno a uno, los amigos desaparecen de nuestros caminos, de nuestras conversaciones, incluso de nuestros recuerdos. No hay explicaciones, solo la sensación de que la selva se los ha tragado. Y yo sigo aquí, solo, intentando no perderme también. Observaba la naturaleza con una atención casi obsesiva. Los árboles permanecen, inmutables, indiferentes. El sol brilla a través de las hojas como si nada hubiera pasado. Pero nosotros cambiamos. Cada paso lleva el peso de la ausencia. Cada sombra parece ocultar a alguien que ya se ha ido. La selva no perdona. Observa, espera, y nosotros seguimos intentando existir en ella. El diario reveló el efecto psicológico de esta desaparición. No siento rabia ni odio. Solo siento un vacío que crece con cada minuto que pasa. Intento recordar que es normal, que es seguro. Pero aquí, la normalidad es solo un recuerdo lejano,
un recuerdo que se disuelve entre la calidez y el silencio. Reflexionó sobre sus compañeros restantes. Miller todavía camina a mi lado, pero sé que siente el mismo abatimiento. Thompson está más callado que nunca. Reed intenta animarnos, pero sus palabras suenan cada vez más débiles. Somos un grupo reducido, y cada paso parece recordarnos que no hay garantía de que alguien nos vea a la mañana siguiente. El diario mostraba que el soldado lidiaba profundamente con la soledad. Hablo con los árboles, con el viento, con todo lo que me responde. Escribir es mi forma de mantener mi humanidad. Cada palabra es un intento de recordar que todavía existo, que todavía pienso, que todavía siento. Sin ella, quizás yo también estaría perdido. Registró pequeños detalles que ahora parecían esenciales. El sonido de un arroyo, el brillo de una hoja mojada, el canto lejano de un pájaro, son pequeñas certezas de que el mundo aún existe más allá del miedo. Cada detalle me recuerda que aún hay algo que vale la pena observar. El explorador, leyendo estas palabras en voz alta, hizo una pausa, dejando que los sonidos ambientales del bosque llenaran el espacio entre las frases. Comentó. No se trata de monstruos ni enemigos. Se trata de la lenta desaparición de la seguridad, la compañía y la certeza. Es la soledad forzada que crea la guerra. Y este diario nos muestra, página a página, cómo la mente humana la gestiona. El diario terminaba esta entrada con una frase sencilla pero contundente. Sigo caminando, no por valentía, sino porque aún quedan pasos por dar. Quizás cada paso sea la supervivencia misma. El explorador cerró el diario con cuidado, observando la selva silenciosa a su alrededor. Estaba solo, pero seguía escribiendo. Cada palabra era un ancla para la mente, una luz en la oscuridad. Y por eso necesitamos escuchar estas historias, para entender no la guerra, sino lo que significa ser humano en ella. Día 128. Hoy encontré algo inesperado. El soldado comenzó el día como cualquier otro, pasos cuidadosos sobre el suelo cubierto de hojas, la vista atenta a cada movimiento, la mente intentando organizar el rumbo. Las que impone la selva. Pero ese día, algo cambió. Describió con detalle la sensación de curiosidad mezclada con miedo. El sendero me parecía familiar, a la vez, extraño. Cada árbol parecía susurrar secretos que no podía comprender. Y de repente, algo me llamó la atención. Entre los árboles, encontró indicios de un campamento abandonado. Pero no era un campamento cualquiera, objetos viejos, una bandera rota que soportaba el peso del tiempo y una presencia invisible, restos de pertenencias que contaban historias sin palabras. Parecía que el tiempo se había detenido aquí. Cada trozo de madera, cada hoja suelta, todo tenía una historia que nadie más contaría. Miré a mi alrededor, intentando intuir si había vida. Pero todo estaba quieto, y sin embargo, parecía estar vivo de una manera que no puedo explicar. El soldado describió la creciente tensión. Caminé despacio, intentando no hacer ruido. Cada paso resonaba más fuerte de lo debido. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo a lo que veía, sino a lo que podía imaginar. La selva observa, lo recuerda todo y quizá quiera que también nos recuerden. Mencionó pensamientos sobre los compañeros que había perdido. Miller, Thompson, Reed, ¿dónde están? Si hubieran visto esto, quizás sentirían lo mismo que yo, un extraño escalofrío, la certeza de que hay más en este mundo de lo que podemos comprender. Y, sin embargo, seguimos adelante. O quizás simplemente seguimos adelante porque no tenemos otra opción. El diario reveló la sensibilidad del soldado ante lo inesperado. Las hojas se movían de forma diferente aquí. El viento parecía traer historias. Intenté escuchar cada sonido, cada susurro del bosque, como si intentara decirme algo que no podía entender. La selva tiene recuerdos, y empecé a darme cuenta de que yo también. Encontró objetos que parecían demasiado viejos, olvidados por el tiempo, una bota solitaria, restos de herramientas, papeles amarillentos. Cada objeto parecía llevar la vida de alguien que pasó por aquí y se fue. No sé quiénes eran, pero sentí que, de alguna manera, esperaban que yo contara su historia. Quizás, al escribir esto, estoy haciendo lo mismo. El explorador, narrador del video, comentó. No hay monstruos en este descubrimiento. El misterio reside en la selva misma y en la sensación de que allí el tiempo es diferente. Cada objeto es un recuerdo silencioso, un eco del pasado,
y nos permite sentir el peso de la historia sin necesidad de ver nada aterrador. El diario terminaba la entrada de ese día con una frase reflexiva. Hoy comprendí que la selva guarda recuerdos y que solo somos visitantes temporales. Pero quizás precisamente por eso necesitamos escribir, recordar y compartir cada paso que damos. El explorador cerró el diario con cuidado, mirando a la cámara. Nos muestra que lo que encontramos no siempre es físico. A veces es el recuerdo, el silencio o el peso de la historia lo que nos conmueve. Y eso es lo que hace que cada diario, cada carta, sea tan valioso. Día 132. Creo que hoy es el último día que escribiré. El diario comenzó con una extraña calma. El soldado parecía aceptar algo que llevaba días sintiendo. Ya no había prisa, ni miedo evidente, solo una melancólica serenidad. La selva está en silencio. Incluso los pájaros parecen respetar este momento. Quizás así sea cuando todo se acerca a su fin, el mundo se ralentiza y empezamos a oír lo que antes pasaba desapercibido. Describió el amanecer con un detalle casi poético. El sol salió lentamente, entre los árboles, tiñendo de oro el suelo cubierto de hojas húmedas. Es hermoso, y ojalá alguien estuviera aquí para verlo. Quizás por eso sigo escribiendo, para que alguien lea y sepa que, por un instante, aún hubo belleza en medio de todo. El cuaderno estaba manchado de humedad y la letra era temblorosa, pero sus palabras permanecieron claras. No sé dónde están mis compañeros. Quizás hayan tomado otro camino, quizás ya estén en casa. Elegí quedarme. Hay algo aquí que me retiene, no por miedo, sino por una extraña sensación de pertenencia. Como si el bosque me llamara. Reflexionó sobre el propósito de haber escrito tanto. Cuando comencé este diario, quería registrar la guerra, el caos, el miedo. Pero terminé registrando algo mucho más simple, lo que es ser humano en medio de lo desconocido. La guerra cambia el mundo, pero el silencio posterior lo cambia aún más. El explorador hizo una pausa mientras narraba, la respiración en el audio casi se fundía con el sonido del viento. Esta parte me impactó porque ya no habla como un soldado, sino como alguien que ha encontrado la paz, incluso rodeado de la nada. Es la clase de serenidad que solo existe cuando uno acepta el misterio de la propia existencia. El diario continuó. Hoy me senté junto al río. El agua fluye tranquila, como si no fuera consciente de lo que el hombre llama conflicto. Vi un trozo de madera flotar y me pregunté cuántas historias. Aquí pasan historias sin contar. Quizás la mía sea solo una más. El soldado parecía escribirle directamente a quien quiera que encontrara esas páginas. Si alguien alguna vez lee esto, sepa que intenté comprender. Intenté ver más allá del dolor y el miedo. Y al final, encontré el silencio. No el silencio del vacío, sino el silencio que apacigua, que cierra. Quizás ese sea el verdadero descanso. La última línea fue corta pero contundente. Mañana dejo el diario aquí. Que encuentre a quien necesite escucharlo. El explorador, con voz baja y mesurada, concluyó. Estas fueron las últimas palabras registradas. Después de ese día, no hay más páginas. El diario termina, pero la sensación es que aún habla, a través del papel, el tiempo y el bosque. A veces no necesitamos saber qué pasó después. Basta saber que alguien existió, sintió y escribió para no ser olvidado. La cámara de video imaginaria enfocaba el diario que se cerraba lentamente, con el sonido del viento aumentando, mezclado con un fondo suave y melancólico. Esa fue la última página del soldado. Y si has llegado hasta aquí, recuerda, cada historia que queda es un eco de humanidad. Y eso es lo que este canal busca preservar, las voces que el tiempo casi ha borrado. El diario fue encontrado años después, casi completamente cubierto de tierra y raíces. El cuaderno estaba húmedo, las páginas amarillentas, pero sorprendentemente legibles. Era como si el bosque lo hubiera custodiado con esmero, como si protegiera algo sagrado. El explorador describió el momento del descubrimiento. Entre ramas y hojas, el pequeño cuaderno yacía allí, silencioso, pero lleno de vida. Cada palabra escrita a mano parecía latir. Y cuando lo abrimos por primera vez, la sensación no fue la de encontrar un registro de guerra, sino un fragmento del alma de alguien que intentaba comprender el mundo que le rodeaba. Las páginas impregnaban el aroma del tiempo y la memoria. Las palabras, escritas con un lápiz casi descolorido, aún conservaban su fuerza.
Lo que más me impactó no fue lo que decía, sino lo que sentía. No se describen batallas ni enfrentamientos. Solo el ser humano enfrentado a la naturaleza, la soledad y su propia conciencia. Un hombre que, incluso en medio de lo desconocido, encontró la belleza en las pequeñas cosas. El explorador habló con un tono más emotivo, casi en un susurro. Quizás nunca regresó a casa, pero en cierto modo, sus palabras regresaron. El diario encontró un camino hacia nosotros. Y ahora, cada persona que escucha esta historia forma parte de su memoria. Hojeó las páginas lentamente, el sonido del papel al ser manipulado resonaba en la grabación. Hay algo profundamente humano en escribir para el futuro, sin saber si alguien lo leerá. Es un acto de esperanza. Y este soldado, incluso perdido en la selva, creyó que sus palabras sobrevivirían. Y así fue. La cámara imaginaria mostró cómo el diario se colocaba sobre una mesa de madera, bajo la tenue luz de una lámpara. Hoy, este diario se exhibe en un pequeño museo local, no como símbolo de guerra, sino de humanidad. Todo visitante que lo lee se va en silencio, con lágrimas en los ojos, porque comprende que no solo escribió sobre Vietnam, sino sobre todos nosotros. El explorador miró directamente a la cámara, con voz firme y serena. Mientras haya alguien dispuesto a escuchar, estas historias no se perderán. Continúan, cobrando nuevos significados y recordándonos que incluso en las situaciones más difíciles, los seres humanos aún buscan significado, belleza y paz. El video terminó con una transición fluida, mostrando imágenes de la selva al atardecer, el sonido de los insectos y el viento susurrando entre las hojas. La narración concluyó con el mensaje final. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, escribe en los comentarios qué sentiste. Porque cada palabra, cada recuerdo compartido, ayuda a mantener viva la memoria de quienes una vez existieron. Este es el propósito del canal, dar voz a diarios olvidados, a cartas que el tiempo intentó ocultar y a historias que merecen ser contadas. Gracias por escuchar. Y hasta el próximo diario.